Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a dos muy buenos amigos. Vamos a hablar de fútbol, especialmente de nuestro querido FAS. Es un tema de momento que yo lo he extrapolado a la condición política de este país, pero vamos a evitar hablar de política. Les quiero presentar al doctor Ricardo Mena Laguán. Él ha sido de los futbolistas estrellas de FAS, ha sido parte del cuerpo técnico y una de las personas más íntegras que yo he conocido en el fútbol salvadoreño. También tengo con nosotros a Juan Carlos Flamenco. Él es presidente de Amigos de FAS, también otra persona que le ha dado todo al equipo sin esperar nada. Así que creo que con ellos dos podemos hablar de algo que todos queremos y de algo que todos queremos que se componga. Bienvenidos. Muy buenos días, licenciado, para mí es un gusto, le agradezco la invitación, un saludo también a los amigos televidentes y aquí estamos, a la orden, y es un honor tener su invitación. Gracias. Gracias, don Alfredo, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor compartir este set con dos personas de grandes quilates, pues por sus hechos, más que por sus discursos, en cuestiones de fútbol, agradecido, y pues bueno, aquí a ver en qué podemos comentar y qué luces podemos darle al fútbol del Salvador. Doctor, esto que está pasando para usted ha de ser particularmente doloroso, porque no solo quiere a FAS, ha sido jugador de fútbol, como dije, jugador estrella, ha sido miembro de la selección nacional. Esto es algo que creo yo a usted particularmente le ha de afectar. Bueno, no hay duda que cuando uno lleva un sentimiento fascista en el corazón, las cosas que pasan y que son contradictorias al sentimiento de uno dentro de lo que es el fútbol en general, es doloroso. Y más que doloroso, yo diría que es la afección a un sentimiento que sobre deporte en general y en particular sobre fútbol tiene que ser algo de nobleza para el ser humano, algo que debe de estar en lo más intrínseco de nuestro ser y por tanto saber manifestar y corresponderle al deporte y especialmente al fútbol en la forma más leal, más cariñosa, más sentimental y más entregada hacia ello. Y pues duele a veces cuando uno recuerda o toca el tema del Club Deportivo FAS o de la selección nacional o del fútbol nacional en general, y lamentablemente cuando uno ha vivido una etapa en que si no era mejor el fútbol, pero por lo menos tenía más nobleza, y cuando uno se encuentra con el deterioro que poco a poco va sufriendo, entonces se sufre. Juan Carlos, tú y yo hemos estado enfrascados en la lucha por la profesionalización de FAS. Tú has hecho una gran labor al frente de Amigos de FAS. Quisiera que compartieras con todos nosotros una descripción breve de la labor que hemos querido hacer a través de Amigos de FAS. Bueno, la verdad es que, bueno, voy a hablar en nombre de la institución. El actual sigo siendo presidente, pero el nuevo presidente es Max Rivera, ¿verdad? Hemos querido darle, por lo menos a nivel de un planteamiento estratégico, una visión distinta a lo que pudiera ser el fútbol, ¿verdad? Verlo mejor gerenciado, mejor planificado, no tanto un fútbol como el que tenemos en la actualidad, que la verdad que tanta improvisación y tanto amaño, porque no solo hay amaño de resultado, nos tiene hundidos en esto. Recuerdo que hace 7 años aproximadamente elaborábamos un planeamiento estratégico para FAS. Habíamos muchas personas ahí interesadas en que las cosas salieran bien y hacer algo en serio. Bueno, Max Rivera, Guayo Palomo, Ronald Mazariego, Antonio Pérez Bennett, Nil Ramírez y muchos más, pensando dejar un legado. Hicimos un plan estratégico donde visión, valores,
recuerdo que el primer valor que los que decía Toño Bennett que no son negociables era honestidad, ¿verdad? Y el segundo era transparencia. O sea, yo creo que esas cosas en el fútbol actual no están, ¿verdad? No están, no digo en todos, pues como hay buenos dirigentes, también hay dirigentes que dejan mucho que desear, pero la visión era ver un FAS más allá, más profesional y un FAS incluyente, donde todos tuviéramos un espacio como asociación. Doctor, a mí en lo particular y como fascista se lo digo, me extraña muchísimo que FAS, saliendo quizás de una de sus etapas más gloriosas, que fueron las 5 coronas que se ganaron, entró en un declive en todo sentido de la palabra, culminando con el episodio de los colombianos. Creo que el FAS ha caído en lo peor de las profundidades, y no hablo futbolísticamente, no hablo económicamente, no hablo profesionalmente, sino que moralmente. ¿Cómo vio usted ese proceso, doctor? Fíjese que tuve la suerte, licenciado, de estar viviendo. Yo casi siempre, durante toda mi vida, quizás desde los 14 años, deportivamente mi vida pues ha sido casi directa o indirectamente con Club Deportivo FAS. Pero en esa época, si nos venimos para acá, yo encuentro una diferencia contra las nuevas generaciones. Por supuesto que las mías son casi desde los inicios de FAS. Por cierto, nací en la misma fecha, en mes y año en que nació Club Deportivo FAS, y tengo muchas referencias de distintas épocas. Una época tan sana, diría yo, como las que vivieron, y donde, perdone que lo mencione usted, pero presidentes como don Armando Monedero, don Jaime Batres, don Alfredo Mena Lagos. Gracias. Entonces, que fueron personas que sinceramente hay que quitarse el sombrero, saludarlos y vivir esa época. Y lamentablemente hasta la vivencia de la última presidencia, como fue don Vicente Basagoitia, y ya un poco degenerada, podríamos decir nosotros, pero sí un presidente que supuestamente aportó como don Reinaldo Valle, pero que entre comillas hubieron ya ciertas situaciones de donde nacieron lo que actualmente estamos viviendo de Club Deportivo FAS. Ahora, perdónenme, pero decir, por ejemplo, presidente de Club Deportivo FAS, en donde yo, igual que mi querido amigo Juan Carlos, cuando se habla de honestidad, de honradez, de honorabilidad, ver esos términos palpables así, con claridad, en una presidencia de FAS actual, para mí me deja duda. Es lamentable, no que hubiera querido referirlo, pero desgraciadamente al analizar la historia del equipo en la última década ha sido bastante deplorable. Para mí el término de presidente en Club Deportivo FAS casi llega a ser como el representante de un dueño, que antes en la historia de FAS no tuvo ningún dueño. El dueño legítimo de Club Deportivo FAS fue siempre Santa Ana, e internacionalmente fue El Salvador. Pero cuando uno llega a estas instancias, da lástima ver cómo las nuevas generaciones se van adaptando a un término y a un conocimiento de Club Deportivo FAS ya en otro estilo al que nosotros vivimos. Entonces hay más sentimiento en aquel que un sentimiento práctico, casi de negocio, casi de lucro, podríamos decir yo, en un momento actual. Eso es lo que duele y eso es lo que yo percibo, detecto. Estuve en el equipo e incluso participé como parte del cuerpo técnico en los 2 últimos campeonatos de esos 5 de Alberto Castillo, ayudando ahí en la parte técnica cuando se le ganó a Balboa y a Luis Ángel Firpo. Pero no hubo esa palpación de ese sentimiento, viviéndolo pues a nivel de directiva, viviéndolo a nivel de camerinos, en donde ya uno se empieza a dar cuenta de que también hasta el concepto, aquel concepto puro y leal de parte del jugador que está ahí en el camerino o participa en el equipo, ya se ha perdido a lo que uno vivió en el pasado. Eso duele, y eso es como el preámbulo de una organización que viene saliendo, que después hay venta de un equipo
hacia otra gente, que a mí me pareció ridículo hablar de venta del equipo, y yo lo comparaba con mi señor y con Juan Carlos en el sentido, y siempre lo dije, de que es ridículo de que se hable de venta de Club Deportivo FAS, porque a mí me parecía que como que se estuviera vendiéndose el Parque Libertad, la Catedral de Santa Ana o el Teatro Nacional, que junto con FAS son símbolos que pertenecen específicamente a Santa Ana. Desde ese punto de vista, pues es lamentable verlo, y es de ahí pues de donde nace el deseo de muchos buenos santanecos o muchas buenas aficionados del equipo que quisieran rescatar al FAS y verlo como fue en antaño, en donde la expresión de sus dirigentes, de sus jugadores, que son de los dirigentes los ejemplos que deben de verse por parte de los jugadores, es únicamente una expresión de amor, casi como el amor que yo pienso que tiene en la grada la turba roja actual, que viven, que dan la vida por club. Yo veo en el Facebook la forma en que se refieren a Club Deportivo FAS. Yo creo que ese es el sentimiento genuino que a los aficionados y a los que queremos a FAS deberíamos de vivir, de ejemplarizar y de ver a FAS tal como es, un hijo de Santa Ana. Juan Carlos, en el próximo segmento quiero que analicemos el esfuerzo por profesionalizar al FAS. Yo recuerdo cuando ustedes muy cordialmente me invitaron a formar parte de Amigos de FAS, yo con mucho entusiasmo me incorporé a ese esfuerzo. Y me recuerdo que tal vez unos días antes, Reinaldo Valle y su esposa me llegaron a buscar al Parque Galicia para que le ayudara al equipo. Y yo con el mayor gusto les ofrecí mi colaboración. O sea, yo le hice unas canchas al equipo años atrás, siempre las tuvo a disposición, y me extrañó que después que nosotros le llegáramos a hacer un planteamiento a Reinaldo Valle sobre la profesionalización del equipo, nos convertimos en enemigos. O sea, yo hasta la fecha no me explico qué es lo que nosotros hicimos o dijimos para antagonizar tanto a Reinaldo Valle. O sea, y honestamente me extrañó y me dolió, porque todos nosotros en Amigos de FAS, y los tres somos miembros de Amigos de FAS, lo hemos hecho con la mejor de la buena voluntad, sin ningún interés personal, con el único interés es en sacar adelante el equipo y a la juventud santaneca, porque FAS es la juventud santaneca. Y en ese sentido creo que en el próximo segmento me digas, Juan Carlos, el planteamiento original que se hizo, y si puedes especular un poco en qué malo hicimos para antagonizar tanto a Reinaldo Valle. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de este proyecto y de los resultados de esa primera reunión con Reinaldo Valle? Bueno, hicimos todo un planeamiento estratégico, o sea, un ejercicio académico guiado por una persona que sabe cómo llevar a cabo este planteamiento. Creo que se hizo un documento serio. Un documento que, dicho sea de paso, está plasmado en el website de Amigos de FAS. Sí, o sea, está para el que quiera accesarlo, lo tenemos también en Facebook, y si no está actualizado, vamos a actualizar la información. Yo creo que la cuestión es que estamos manejando diferente lenguaje, ¿verdad? Probablemente Amigos de FAS un poco ingenuo en el aspecto de que cuando don Reinaldo dice que quiere entregar el equipo, nosotros armamos un plan creyendo profesionalizar el equipo, pero el lenguaje que se estaba hablando ya era un lenguaje de dinero, ¿verdad? Que fue a lo último que llegamos cuando tuvimos en aquella ocasión la reunión
que fue usted, Guayo Palomo y su servidor, por Amigos de FAS, y nos reunimos con don Reinaldo Valle y su abogado. ¿Cómo es que se llama el abogado? El señor Reyes. El señor Reyes. Y la verdad que el planteamiento fue, miren, denos $690,000, pues, que es lo que se adeuda a FAS. Entonces, ahí llegamos a comprender que, y cuando nosotros... Que no era amor, era dinero. Que no era amor, era dinero, así es, esa es la palabra. Y la verdad que fue triste, pues, porque a ese momento nosotros no nos habíamos dado cuenta de que ya había un amaño, porque también es amaño, cambiar estatutos, ¿verdad? Ya había un cambio de estatutos donde... pero son unas coincidencias que entre los firmantes de los cambios de estatuto aparece Marvin González y Alfredo Pacheco, firmando el cambio de estatuto, que los jugadores ya no eran socios en FAS, ya no eran miembros ya no eran asambleístas, sino que solo quedaban los socios contribuyentes. ¿Por qué? Porque eso abría un espacio a manejar a FAS de manera que se pudiera hacer un intercambio de dinero con él, y así fue como llega Byron Rodríguez a la presidencia, no por tener un plan ni cómo profesionalizar el equipo, sino que un acuerdo de dinero que terminó, ¿se acuerdan ustedes aquello? Con cárcel y todo lo demás, que son cosas muy penosas para nosotros los fascistas, ¿verdad? Eso es penoso, y de ahí viene para acá Amigos de FAS trabajando en línea paralela con el equipo, porque la verdad es que nunca hemos trabajado más de cerca, más que el ofrecimiento de Galicia, que usted lo hace en nombre de Amigos de FAS, y que es lo que se le da a FAS, y algún acercamiento con el cuerpo técnico. Pero eso es lo triste, o sea, el amaño ha venido desde hace ratos y no lo hemos querido ver, ¿verdad? Y así está nuestro fútbol, y lo nuestro es puro voluntariado, y quisiéramos llegar a manejar FAS. Ese es el ideal de Amigos de FAS y siempre ha sido. Pero estábamos hablando diferente lenguaje, y seguimos hablando diferente lenguaje con la gente que tiene FAS actualmente. Doctor, usted mencionó nombres de antaño. Creo que yo no me merezco la mención al mismo nivel que don Armando Monedero y Jaime Batlle, pero en ningún momento creo que Jaime Batlle o don Armando Monedero o inclusive Robertillo Matiz, sí, ni yo en mi limitada capacidad hemos pretendido que nos regresen el dinero que nosotros le dimos al FAS, primero de voluntad propia, y segundo, sin esperar un retorno. O sea, entonces, y de repente viene Reinaldo Valle a exigir dinero a cambio del equipo, y posteriormente venderlo, y posteriormente traspasarlo a gente tan mafiosa como ese grupo de colombianos que llegaron. A mí me parece que es una contradicción no solo deportiva, sino que moral, inclusive intelectual, de lo que debe ser una institución de los quilates que usted mencionó, que es prácticamente el alma de Santa Ana. Sí, eso es lo sorprendente, licenciado. Y cuando usted me dice que usted no merece, pues sí, yo creo que sí merece bastante, estoy seguro, porque al nivel de don Armando y don Jaime, que fueron gente que nacieron con Club Deportivo FAS, expresaron ese amor puro como verdaderos santanecos, a pesar de que hay muchas gentes que no son de Santana, pero aman FAS mucho más que muchos santanecos. Yo siento de que su presencia también fue honorable, y hay que decirlo, yo olvidé mencionar a don Roberto Matiz Gil, que también yo conviví mucho con él, incluso los hermanos Baraque, que don Elías, que fue presidente del equipo, fue quien me llevó nuevamente como técnico al equipo, y estuve en la inauguración de las canchas Galicias por parte suya, incluso se hizo un asado, yo había sido recién nombrado técnico del equipo. Entonces, el tener todo ese tipo de vivencia le daba a uno el reconocer un panorama muy distinto a lo que actualmente se vive.
Yo iba más allá. Lamento hacerme una pregunta, y allá que el aficionado quien quiera responderla, ¿cómo fue que apareció Byron Rodríguez en las cercanías del Club Deportivo FAS? ¿Quién lo llevó? Yo me preguntaría también quién llevó a los colombianos, ¿verdad? Porque eso fue lamentable. Yo creo de que esas expresiones de negociación, de entregar a FAS, incluso a gente de Colombia que nada tiene que ver, porque qué amor puede sentir un colombiano por Club Deportivo FAS. ¿Cómo van a decir esos colombianos que vinieron y pensar allá tan lejos? Miren, fíjense que nosotros tenemos un gran amor por un equipo allá en El Salvador que se llama FAS, cuando ni sabían. Alguien, por supuesto, los contactó y los trajo con la idea de que le comprara el negocio a Byron Rodríguez, y entonces un negocio que salió peor y vuelve a las manos del actual dueño del Club Deportivo FAS, porque el presidente es otro, y como le decía anteriormente, la figura de presidente del Club Deportivo FAS ha caído tan bajo que yo diría de que es un representante encargado y el que pone la cara para que el dueño no la ponga. Esa es la bajeza en que un equipo de fútbol, y que nos interesa saber de FAS, es la tristeza más bien en que ha caído y que duele para los santanecos. Repito una vez más, nos duele más a las generaciones anteriores que a lo que puedan estar viviendo los jóvenes, que prácticamente no se dan cuenta. El joven actual y las aficionadas actuales, más en su mayoría de jóvenes, van y les interesa la 18, le interesa la 17+1, le interesa la final del campeonato, pero no se dan cuenta lo intrínseco, el sentimiento afectivo, lo que debe de ser puro pues en el deporte, y esa es la vivencia del Club Deportivo FAS. Yo creo que más que pensar en un resultado, que es fundamental e importante, también se debe de pensar en lo que dijimos anteriormente, en la honestidad, en la honradez y en la honorabilidad que deben de manejarse en los diversos sectores que forman una entidad. Pues por eso decía yo, si también da sentimiento a veces ver el camerino, la informalidad con que el mismo jugador ve una profesión tan sagrada como es el fútbol, porque no le prestan atención a eso, pues la broma degenerada, las expresiones, la afectividad al técnico, que uno viviendo en ese sentido y estando ahí en un camerino, uno sabe perfectamente cómo se expresan de sus técnicos, independientemente de quién sea, de su dirigente, del compañero, de los grupos que existen. El sentimiento de familia se perdió porque el ejemplo de allá arriba no existe. Juan Carlos, hay otra sombra que se cierne sobre FAS a nivel de rumor, y me gustaría que nos dieras tus luces si sabes algo, que FAS ha entrado en un nuevo proceso de venta. Se rumora un canal de televisión, lo cual para mí vendría a plantear un conflicto de interés terrible para el equipo y para el fútbol. Y en ese sentido, me gustaría que nos dieras tus luces si sabes algo, y por lo menos que nos dieras tu análisis de esa posibilidad. Pues la verdad es que lo mismo, o sea, como se maneja nuestro fútbol a puros rumores, y que cuenta que le contó el otro, pero sí, eso, sí, aquí los rumores se hacen realidad, eso por lo menos eso es lo que pasa en FAS. Pareciera que se ha entregado a un canal de televisión los derechos de FAS a un precio, a lo que dicen, ridículo, ¿verdad? Ha tomado supuestamente dicen que hay un contrato a 10 o a 20 años para manejar a FAS, y con una cifra de que si esta negociación se da a esos niveles es porque están pensando, pero bien en el corto plazo, y no pensando en una institución que va a perdurar por los tiempos, ¿verdad? O sea, sería un candado espantoso
para poder llegar, porque se va a tener primero que lidiar con esta gente que no sabemos en sí cuáles son sus pretensiones, pues, o sea, dar que un canal entre, un medio televisivo entre con asambleístas es amarrarlo para un futuro, ¿verdad? No puedo decir más allá de eso, porque la verdad es que, como dijimos, todos son rumores, y una institución, una ONG como EFAS debería de ser más transparente con su información para todos nosotros los aficionados, ¿verdad? Y en ese sentido, doctor, yo le voy a mandar a usted un artículo que leí en la BBC de Londres, una publicación inglesa, que hablan sobre el éxito del fútbol alemán. La Bundesliga hace 15 años era una liga en crisis. Los alemanes, como buenos alemanes, se dieron a la tarea de modificar la constitución de la Bundesliga estructuralmente, y ahora la Bundesliga se ha convertido en la liga más fuerte de Europa, más financieramente sólida de Europa, y en el plano deportivo ya empezamos a ver los resultados, ¿verdad? Si no, limitémonos a ver la última final de la Champions League, que fueron entre dos equipos alemanes. No quiero desmeritar a las demás ligas, pero nosotros vemos a las otras ligas en manos de jeques árabes, en manos de gente, de supuestamente empresarios rusos, que yo creo que no tienen ningún amor ni por los equipos de los que son dueños, ni mucho menos del deporte en los países en que están, ¿verdad? Entonces, Alemania creo que muy sabiamente corrigió eso, y esos vicios no lo vemos en Alemania. O sea, vemos que tal vez Gazprom patrocina un equipo, pero no es dueño del equipo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, y como les digo, les voy a mandar este artículo, no sé si a ti te lo mandé. Sí, yo lo tengo. Juan Carlos, es un artículo en español muy bueno. Yo quisiera que retomáramos en el próximo segmento, doctor, las cuestiones claves que modificaron en Alemania para convertir a la Bundesliga en la liga más sólida de Europa. Yo nunca he creído en reinventar la rueda. Tengo una gran admiración por Alemania y por los alemanes, y creo que hasta cierto punto ese proceso que se siguió en la Bundesliga nos debe de marcar un rumbo que tenemos que seguir. Ahora, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Tendremos la voluntad política para hacerlo? ¿Tendremos la voluntad nacional para hacerlo? ¿Tendremos la fuerza para combatir los intereses creados que se mueven en el fútbol? Porque es lo que está arruinando el fútbol, los intereses creados, comerciales y no comerciales. Y en ese sentido, yo creo que si en realidad queremos a nuestro fútbol, los que no tenemos que ver con esos amaños, creo que debemos iniciar un esfuerzo por recuperar estructuralmente nuestro fútbol. Así que en el próximo segmento, doctor, le enumero las medidas que tomó Alemania y las vamos a analizar una por una. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Doctor, entre las reformas que se hicieron en la Bundesliga de Alemania, está primero el mandato que los clubes deben de ser controlados en por lo menos un 51% por los socios del club. Y de socios estoy hablando aficionados. Segundo, los obligaron a tener a cada equipo canteras de todas las edades. A cada equipo, obligación. Tercero, obligaron a guardar cierto número de asientos en cada partido a los socios del club. Le hace de nuevo los aficionados del club. Cuarto, iniciaron un proceso de descuentos en el precio de las entradas para los socios del club. De nuevo, aficionados del club. Quinto, obligaron a una subasta transparente de los derechos televisivos de la Bundesliga. Y hay otra serie de reformas que tal vez son demasiado técnicas y demasiado, pero que más adelante y tal vez fuera del programa las vamos a analizar. Pero todos estos a mí me parecen que son pasos sencillos de tomar, transparentes de tomar. Pero ¿contra quién nos topamos? Veamos los intereses creados. Aquellos que se creen dueños de los equipos. Las televisoras que se creen dueñas del fútbol nacional. Y algunas casas comerciales que creen que los equipos son empleados de ellos. Y tal vez no menos importante, las mafias apostadoras. Doctor, ¿cree usted esto posible? Pues, siendo honestos, a mí me parece tan fácil la realización de esos conceptos y de esas medidas por el bien del fútbol, pero tan difícil de poderlas realizar. Fácil y difícil, pero la dificultad las ponemos los seres humanos. Correcto. Las medidas son fáciles. La dificultad que pone el ser humano, en este caso los que nos involucramos en el fútbol específicamente, parte desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de idiosincrasia del país donde vivimos. El aspecto de ambición y de interés desmedido, en donde los seres humanos de nuestra sociedad, no todos por supuesto, pero no pueden dar un paso adelante o más allá, buscando el progreso y lo mejor para una sociedad en general, si no es buscando el bendito dinero. Yo diría el maldito dinero, que si bien es cierto, es importante, pero no también en la, pero no es el desmedida, objetivo. Como un objetivo que casi raya con el robo. Si no veamos en qué podredumbre está el fútbol en general con esto de lo que ha sido lo último de los amaños, problemas en la Conca Champions, en donde se involucraron equipos como FAS, Metapan, Águila, problemas, incluso le diría algo, y que eso quizás podría entenderse de que me incumbe, en donde a veces el jugador no vende un partido, pero por un interés propio, o por quitar al técnico, o por hacer quedar mal a un dirigente, se dejan ganar partidos. Y yo, en lo personal, no me olvido, Juan Carlos, de ese 5-0 en Aguachapán que yo sufrí. Porque si bien Once Municipal era un buen equipo y venía después de tener un buen momento, FAS no era un equipo tan malo como para recibir un 5-0 como lo recibimos en Aguachapán. Y ese es mi descontento, por ejemplo, con algunos jugadores, y lo soy sincero en decirlo. Posteriormente ganamos un partido al Juventud Independiente, ya en la presidencia de Rafael Villacorta, y a los 3 días fuimos a perder un partido con Luis Ángel Firpo, en donde se nos anulan 2 goles, y al minuto 6 y al minuto 8
salen expulsados Cristian Álvarez y Carlos Carrillo. Y nos dejan en una desventaja tremenda. A lo que yo he querido llegar al referirme a esos dos partidos no es porque yo me sienta como víctima, sino que porque realmente a quién estamos dañando con nuestras actitudes, a un club de fútbol. Entonces, cuando hay medidas factibles, como por ejemplo crear canteras, crear un club de socios, ser transparentes en quiénes van a ser los patrocinadores de un club, de un equipo de fútbol, esas son medidas fundamentales y que deberían de existir para el mejor caminar y desarrollo del fútbol. Porque hay un descuido, por ejemplo, en los niños, en donde nuestro fútbol, nuestros dirigentes entregan la formación o creación de los niños a gentes que no tienen la capacidad para formar niños futbolísticamente, porque no solo está el quid de la cuestión en crear un buen futbolista, sino también crear ese futbolista que nazca de una buena formación intelectual, académica, familiar, sentimientos de amor a lo que está haciendo. Pero aquí es lo que menos. Yo me recuerdo que antes, por ejemplo, no habían canteras, no habían academias de fútbol, no habían buenas canchas. El técnico principal de un equipo de la primera categoría era utilero, era preparador físico, era el que andaba preocupado por ver cómo conseguía el pago para los jugadores, que se alimentara. Eso era. Y yo tengo el ejemplo de un Raúl Miralles, que fue el primer técnico que tuve, que hacía todo. De repente se encontró un niño que por ahí llegó a ayudarles con las redes en donde iban las pelotas y así se fue caminando. Pero cuando uno ve la expresión de ese buen fútbol con el actual, uno la única diferencia que encuentra es que aquel se jugaba con un alto porcentaje de amor al deporte, al equipo, al dirigente, porque era un ejemplo de dirigente, a su técnico, porque era un ejemplo de técnico, porque hacía un esfuerzo desmedido en favor de ese equipo. Entonces el jugador se iba desarrollando con ese sentimiento. Pero ahora, cuando el dirigente, con muy raras excepciones, no es más que está buscando la parte lucrativa y a ver qué consigue el dirigente, sí, si hay un dueño es porque invierte y quiere sacarle a esa inversión. Cuando el entrenador no es ejemplo, porque hay ejemplos de entrenadores que realmente dejan mucho que desear, no como técnicos, sino que como personas, y cuando los líderes de un equipo dejan mucho que desear, como líderes entonces el desarrollo se frena. Las ambiciones puras y nobles no tienen un camino o un asidero a llegar para conseguir el producto que se desea profesionalmente, y entonces las cosas empiezan a deteriorarse y cada quien quiere sacar provecho de lo que está viviendo, del fútbol en general. Juan Carlos, tú mencionabas la Conca Champions. Ese es un ejemplo más del deterioro, pero a mí lo que me preocupa es que ya trasciende las fronteras, ya trasciende lo que es el amor patrio, pues, o sea, expresado en equipo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, lamentablemente, y es un secreto a voces, ya todo el mundo lo sabe, pues, que en FAS no son rumores, y la verdad es que hay suficiente evidencia de que el FAS estuvo involucrado en arreglo de partidos, ¿verdad? Y eso, recuerdo y uno las escucha y ahora de nuevo vuelven a salir a la luz las pruebas de descargo que presentaron los jugadores de aquellas famosas llamadas por teléfono, ¿verdad? Que se le grabaron a Víctor Alemán y también a Byron Rodríguez, ¿verdad? O sea, eso es bien delicado. O sea, eso yo no lo calificaría como rumores. Esas son pláticas ahí grabadas y son evidencias de que los partidos, si no es que se amañaron, estuvieron a punto de amañarse, pues, y eso también es tan grave como haberlo hecho, ¿verdad? No, en aquel momento, ya hace 2009, 2010, que esto sucedió, y la verdad que dejó un sinsabor mal, pues, en la afición. Esas cosas
se pudieron haber parado en aquel momento y no llegar a lo que estamos viviendo ahora, donde lamentablemente los titulares y las redes sociales hablan del término amaño, y yo veo los periódicos de Costa Rica o los periódicos de Honduras hablando que ya va a su séptimo jugador o su sexto jugador a la liga inglesa, y Costa Rica hablando de sus eliminatorias, y nosotros hablando de un término de acá de amaños. O sea, es un engaño, y más que todo, yo lo escuchaba en su programa, en un programa anterior, y usted decía, pobrecitos los jugadores, pobrecitas sus familias, pobrecitos sus hijos, pero pobrecita la afición. Y yo me voy todavía más allá y digo, pobrecitos los niños. O sea, si hay niños comentando el tema de que cómo es posible que se pierda lo deportivo y se ponga primero lo económico y dinero sucio, no dinero bueno de entrada. Yo no estoy en contra que el deporte sea lucrativo y que hayan dueños de equipos, aunque no es sobre la base en la que nosotros creemos que debía ser un club de socios, pues, y aquí es voluntariado más que otra cosa, pero que no caigamos en las cuestiones de dinero bajero, ¿verdad? Eso es golpeante, y eso, lamentablemente, eso en FAS se dio o estuvo a punto de darse, pero el pecado casi es el mismo, ¿verdad? Doctor, bajo la premisa de que todo el mundo es inocente hasta que sea oído y vencido en juicio, y en el plano personal, a mí me dan lástima estos muchachos, porque primero ya tienen muerta civil, ¿verdad? Y segundo, los que salgan culpables van de por vida. Pero como decía Juan Carlos, a mí me da lástima sus familias, pero me da lástima más la afición, y la afición juvenil e infantil, la que está creciendo con vicios, la que está creciendo en el mundo al revés, en que ser vivo es ser pícaro, en que triunfar es hacer trampa. Eso es para mí el cáncer que se puede empezar a comer vivo la fibra moral de nuestra sociedad. Y esto es inaceptable. O sea, cada uno de ustedes están en posiciones de hacer algo al respecto. ¿Qué cree usted que podemos hacer, doctor? Pues yo a lo que más apelaría es a la conciencia de cada uno de los que nos involucramos en ese quehacer deportivo, porque para mí es bien claro que el ejemplo del padre, el amor del padre crea buenos hijos, con muy raras excepciones, pero casi es una regla real. El buen profesor crea un buen alumno. Los buenos dirigentes crean una muy buena y ejemplar institución. Pero si tenemos un mal padre, si tenemos un mal profesor, si tenemos un mal dirigente que predican con un ejemplo negativo, ¿qué podemos esperar del hijo, del estudiante y de las instituciones y de los que forman esa institución? Por ejemplo, en una institución deportiva, si el dirigente comete amaños, que es el término generalizado y el más común en estos tiempos, ¿qué podemos esperar nosotros de los jugadores, de los que forman la parte visible de esa institución futbolística? Y yo le voy a hablar con ejemplos, y quiero que me perdonen, licenciados, en el sentido de que, por ejemplo, en FAS, si usted va al Facebook en Rojos de Corazón y retrocede más o menos como un mes, usted va a encontrar allí la inscripción del cuerpo técnico del Club Deportivo FAS, firmada por su actual presidente, ingeniero Rafael Villacorta. Al ejemplo que yo quiero llegar es que reglamentariamente, cuando el entrenador de un equipo de fútbol es extranjero,
el auxiliar técnico de ese equipo de fútbol tiene que ser un nacional. Por ley. Por ley, por reglamento. ¿Qué hace el presidente del Club Deportivo Paz? Inscribe la nómina técnica, repito, puede ir al Facebook Rojos de Corazón y retroceder hace un mes y ahí va a encontrar la hoja que se presentó de inscripción. Y dice, auxiliar técnico, me parece que el nombre es Oscar Interiano. Auxiliar técnico, auxiliar titular del Club Deportivo Paz, el señor de la Pava, algo así, y el auxiliar técnico Oscar Interiano. Y abajo dice, me parece que director deportivo, no, es el encargado de la cuestión administrativa de la cancha, sale el profesor Quiñones, un uruguayo que jugó en FAS, muy buen técnico, por cierto, yo lo dejé con la reserva cuando era director deportivo del club, y aparece él con otro cargo, pero en los hechos, el señor Interiano está en tribuna, ni siquiera en la banca de FAS, y el profesor Pablo Quiñones es en los hechos, no legalmente, es el auxiliar técnico del profesor Pava. Entonces, cuando se recurren a esos artificios, no estamos más que haciendo una trampa. Otro tema, cuando a mí me destituyan de FAS como técnico, el requisito indispensable para inscribir a otro técnico es presentar un finiquito. Hasta ahora yo no firmé en Club Deportivo FAS y al ingeniero Villacorta un finiquito para que se inscribiera. No me lo pidieron, ni me hablaron de él en el momento de la destitución. Y que perdone que lo interrumpa, tengo entendido que le quedaron debiendo plata, doctor. Me han quedado debiendo dinero, yo no lo reclamaba, pero él fue, cuando me vio con mucha lástima, cuando me quitaba del equipo, y me dijo, le prometo, bajo palabra de honor, cumplir con el contrato que usted, que casi yo nunca firmé contrato con FAS, pero legalmente había que firmarlo como técnico, y entonces ahí me habían puesto un sueldo, del cual ahorita yo, aún con la promesa de él, nunca lo he recibido. Me dijo al final... Y ni lo está reclamando. Conociéndolo a usted, yo creo que usted prescinde de eso, aunque lo necesite. Lo necesito, porque hay que ser honesto, pero más que todo porque realicé un trabajo. Y que realicé un trabajo y se me dio una respuesta que realmente no es noble y que duele a uno como hombre cuando se ha entregado mire, a un equipo. Doctor, usted, y a mí me consta porque amigos de FAS, usted le da los uniformes para los niños que nosotros patrocinamos al costo, y a veces creo que hasta menos del costo. Si a alguien he visto sacrificarse por FAS, es a usted, doctor. Sí, don Alfredo, y lo he hecho, pues usted sabe el profundo amor que yo le tengo al equipo, y lo he hecho con mucha satisfacción. Incluso hay muchos amigos que me preguntan cuando estuve como director deportivo durante una temporada, en donde gasté un dinero que no me correspondía gastarlo, yo no pedí ningún recibo como para reclamarlo, y llegué al colmo, porque eso sí me duele también, porque va en deterioro de un sostenimiento de familia, de los hijos que tanto lo necesitan, de las deudas que uno tiene por pagar, cuando para la inscripción del equipo, faltando 5 para las 12 de la noche, fue el último equipo que se inscribió y faltaban $5,000. Fui a poner mi cara para prestarlos con una persona que me pidió que no dijera su nombre, pero que sí yo con mucho respeto le agradezco mucho. No me dijo nada para darme esos $5,000, pero que gracias a Dios y la bendición de Dios, el equipo no me respondió para la inscripción. Se inscribió el equipo, siguió existiendo FAS, porque si no, ahí desaparecía, pero a mí me tocó pagar esos $5,000, porque no podía quedar mal con la persona que con tanta nobleza me prestó ese dinero. Entonces, yo no reclamo eso. Lo que yo reclamo es el maltrato que una persona, que lo podía recibir usted licenciado, cualquier persona
que se entrega con tanto y profundo amor a una institución, recibe de parte de quienes en ese momento circunstancialmente lo llegan a dirigir. Bueno, ese es parte del deterioro. Yo les agradezco a ustedes esta visita. Espero contar con ustedes, estoy seguro que lo voy a hacer un esfuerzo por reestructurar nuestro querido fútbol. Y de nuevo les agradezco haber venido y se los agradece Santana y el FAS. Muchas gracias, don Alfredo. Yo creo que la crisis se puede sacar una buena oportunidad. Para salir adelante, hay que ver lo positivo de esto. La verdad es que tienen que involucrarse otros actores para que esto salga adelante con otras ideas, con otra visión y que el fútbol sea un pretexto para que esta sociedad funcione mejor. Tomo su palabra, mi querido amigo. Gracias, doctor. Muchas gracias a los dos. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.